El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: En verdad les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, pero Dios todo lo puede. Entonces dijo Pedro a Jesús: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: En verdad les digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que han seguido, se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierra, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde ayer el Evangelio nos ha introducido en el verdadero sentido de la pobreza evangélica. Y es una exigencia radical del Señor a renunciar a todo por Él, que es la única y gran riqueza. La riqueza que el Señor nos pide, la pobreza que el Señor nos pide es una pobreza integral. Incluso como lo vemos hoy a través del profeta Ezequiel, el Señor no quiere que ni siquiera nos apoderemos del más mínimo pensamiento de engreimiento en nuestro interior, de pensar que somos indispensables para nuestra propia existencia, que somos indispensables para la existencia de los demás, o que somos indispensables para la salvación de alguien o para la salvación nuestra o la de otros. Eso es orgullo y es soberbia. Y por eso le manda esta sentencia a este rey, porque está pensando así. Y nosotros podemos engreírnos hasta en la vida espiritual de creer que si oramos es por nuestro esfuerzo, hasta de pensar eso, de que si hacemos alguna súplica por alguien tiene mérito nuestro, y es una mentira, porque todo es inspiración de Dios, todo es un movimiento que Dios hace. El orgullo nos puede traicionar de una forma muy terrible y comenzar a mirar a los demás incluso por debajo, o mirar que están siendo dominados por sus desórdenes, o condenarlos y juzgarlos porque creemos que es el demonio, cuando no pensamos en la misma lógica que piensa el mundo actual. Precisamente el diablo nos engaña cuando nos hace pensar que nosotros somos indispensables para nuestra existencia, para nuestra salvación o para nuestra santificación. Es tan impactante hoy la confesión del salmista, que trae una verdad de Dios: yo soy el que doy la muerte y la vida, nadie más. El pecado, ¿cuándo comienza? Cuando nos vamos colocando en el lugar de Dios.
cuando nos vamos creyendo indispensables para nuestra propia existencia o la existencia de otros, cuando nos vamos creyendo gran cosa en nuestra propia supervivencia, cuando hasta el poder exhalar el más mínimo hálito de oxígeno para respirar es pura gracia de Dios. San Pablo lo dice en la carta a los Corintios. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Cefas? Solo servidores míseros de Dios. El único que da la muerte y la vida es Dios. El único que hace crecer es Dios. El único que lo sostiene todo es Dios. El único que nos produce un aire para respirar es Dios. El único que tiene en movimiento absolutamente todo es Dios. Hasta Aristóteles, que no era creyente, llegó a una verdad muy cercana a través de la razón. Hay un motor inmóvil que no es movido por nada, ni depende de nada, ni de nadie, y lo mueve todo. Hasta Aristóteles, que no era creyente, ni judío, ni tenía el conocimiento de la revelación que nosotros tenemos, decía, hay una causa de la cual depende todo, que es incausada, porque no depende de nada ni de nadie para existir, y de esa causa depende todo. Yo les conté alguna vez y lo vuelvo a repetir, y seguramente no me cansaré de repetirlo. El Señor nos permitió una gracia muy grande con el hermano Jason cuando se enfermó de cáncer y ver sus limitaciones, incluso la limitación de la misma comunidad y de la misma medicina para su enfermedad. Y en un momento de crisis que estuvo a punto de morir, nadie podía ayudarlo. Y en ese drama que a mí me tocó verlo, ni siquiera los médicos. Y cuando aparece de manera milagrosa, después de que estábamos repitiendo una ejaculatoria, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, de manera sorpresiva apareció un médico con otra médica, y de una manera confiada y clara dijo, no, ya tengo la solución para esto. A todo el mundo le dio parte de tranquilidad. Yo pensé en mi interior, claro, porque al menos de 5 minutos ya lo estaban estabilizando. Yo dije, wow, si este médico no hubiera llegado, si este médico, y sentí que me reprendió el Señor. No es este médico, soy yo. Tanto que al otro día una hermana se me acercó y me dijo, Padre, es que definitivamente, si no fuera por la comunidad, el hermano Jason, por la oración de la comunidad, el hermano Jason, y le dije, hermana, no es ni la comunidad ni la oración de la comunidad, es el Señor que inspira todo eso. ¿Qué tan fácil se nos olvida? Somos tan engreídos, todavía estamos tan dominados por la soberbia y el orgullo, que se nos va olvidando, si no fuera por Dios el Ave María no sería nada, 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 ni siquiera existiría. Alguna vez un padre decía, y a mí me entró en reversa eso, que el Ave María sin las monjitas pues no sería lo que es. Y yo en silencio le decía al Señor, si eso es el Ave María, esto no tiene sentido. Si el Ave María fuera por los monjitos, esto no tendría sentido. No tendría sentido. Si la Iglesia fuera por el Papa, por los cardenales, por los obispos, por los sacerdotes, por los diáconos, por los religiosos, por las religiosas,
por los matrimonios, no tendría sentido. San Pablo dirá, sin el amor nada soy. Y el amor es Dios. La madre de los macabeos es muy clara y sincera en clarificarle a sus hijos por qué llegaron a la existencia y a quién se le deben. No fui yo, les dice, la que los puse en mi vientre. Fue Dios. No fue ningún rey, ningún poder. Es Dios. Pero ¿a dónde nos lleva a nosotros el engreimiento, la soberbia del que está tan contaminado este mundo? Yo me admiro mucho de la gracia del Señor, mucho. A veces cuando voy a dar un retiro, la gente cree que uno de las sabe todas. Y yo me siento, me paro ante un retiro, la gente tal vez no se da cuenta por el hábito, ¿sí? Temblando y lleno de pavor, porque no sé qué decir. Literal, no es mentira. Pero a medida que van sucediendo las cosas, yo me quedo admirado de la gracia del Señor. Es impresionante. La gente cree que yo tengo que preparar para hacer las homilías, ni siquiera Dios me ha ido enseñando a no perder mi tiempo, ni siquiera pensando en lo que voy a decir. Porque termina el Evangelio y lo que Él me ponga en el corazón. Para mí es una tentación pensar minutos antes qué voy a decir y de qué manera voy a hablar. Hace poco lo recordaba el Papa a través del dicasterio del culto divino, cuando le advirtió a los obispos alemanes que ningún laico podía hacer la homilía. Y le recordaba que es que la homilía está vinculada al sacramento. ¿Quién es el sacramento? El sacramento es una persona divina y humana y se llama Cristo. Hay gente que me escribe y me dice, Padre, si yo viviera allá pensaría que es que usted anda pendiente de mí para ver qué hago, qué no hago. Menos mal lo escucho a través del celular y sé que no es así. Pero cogió y me descifró todo lo que tenía. ¿Y yo qué voy a saber? Ni vivo pendiente de eso. ¿Qué tal? Me enloquezco, ¿sí? O me dan patologías psicológicas o psiquiatras y me pongo a estar pendiente de lo que hace uno de la gente. Si uno ni siquiera puede con sus fragilidades, imagínense estar pendiente de las de otros. La cruz más grande para los que somos formadores y los que prestamos un servicio es tener que ver con las fragilidades de quienes se nos encomiendan, porque eso no es bueno para nada. Una mamá o un papá, eso no es bueno, tener que hacerse consciente de las fragilidades de sus hijos porque les dieron la tarea a ustedes de verlos, de hacer un juicio sobre esas realidades y ayudarles. Y la mayoría de las veces que les toca a los papás aguantarse los reproches, las rebeldías y las resistencias de sus hijos, que en sus cegueras no comprenden ni entienden la mayoría de las veces por qué papá y mamá actúan conmigo así, y más en un mundo como el que vivimos hoy, tan dominado por la soberbia y la rebeldía, y la suficiencia personal, y la suficiencia individual, y la arrogancia individual, y la presunción individual. Pero viene Dios a decir que se den cuenta hoy a través del libro del Deuteronomio que soy yo el que vengo a corregirlos. Que no piensen que es este rey, que es esta, soy yo.
que lo sepan bien que soy yo, el que vengo a corregirles y a sacarles a la luz todo lo que tienen escondido. Que no piensen que son artimañas o capacidades intelectuales, psicológicas, analistas, no. Soy yo el que vengo a esculcarles el interior y a decirles en qué tienen que cambiar. Porque Él lo ve todo. Pero ahí está el gran interrogante. ¿Tenemos la fe de la que habla el Evangelio para saber que es el Señor? Los apóstoles se sintieron profundamente interpelados. Dice aquí, incluso el Evangelio, que quedaron espantados. Parece que ciertas formas de hablar de Jesús los perturbaba. Parece que era así, porque aquí dice espantados. No, pues tan radical, eso tan exagerado, entonces nadie puede salvar. Así de esa manera, entonces no. Eso tan así, nadie puede clasificar. Es una actitud de la soberbia humana. No, pues si es así. Jesús se quedó mirándolos y les dijo, es imposible para los hombres. Si no buscamos a Dios con todo nuestro corazón y no desde el orgullo, porque podemos buscarlo como el fariseo, meternos bien adentro del templo para darle gracias porque no somos como los demás. Uno puede venir a alabar al Señor porque no es como los demás. Uno puede venir a la oración a envalentonarse, a decir, ay, pobrecita, es que esa está tan llena de heridas, pobrecita. Ese está tan lleno de heridas, pobrecita. Menos mal yo no tengo esas heridas. Señor, pobrecita de ella. Qué pesar. Yo no, yo estoy bien. Él sí, pobrecitos. Yo no, yo estoy muy bien, Señor. ¿Desde dónde buscamos al Señor? ¿Desde la altivez de nuestro orgullo o desde la humildad del publicano? Señor, yo vengo porque yo soy el que más necesito de ti. Yo vengo porque yo soy el más necesitado, el más enfermo, la más enferma, la más herida. La soberbia es tan astuta. Menos mal la Eucaristía es para los necesitados, es un viático. Y es la migaja que queda para los más necesitados. La Eucaristía no es para los que no necesitan. A esos les endurece el corazón y los vuelve cada vez más fríos. Uno puede venir a la Eucaristía pensando que son los demás los que necesitan. Y uno no. Hay que dejar todo para poder descubrir la gran riqueza que es el Señor. Y la gran riqueza que nos pide abandonar el Señor es nuestro propio orgullo, nosotros mismos. Porque el que no vive así no se sana. El que no busca así no se sana, se enferma más. Los hijos del Fiat tenemos en la promesa de humildad, dice que por la promesa de humildad reconocemos nuestra condición de criaturas frente a nuestro Creador. Es decir,
una dependencia total de Él. Por eso uno lo busca en la oración, por eso uno tiene que estar buscando al Señor, no las criaturas. Por eso uno no tiene, voy a utilizar una palabra que es fuerte, pero espero que me la entiendan en el buen sentido, porque no la digo con sarcasmo, ¿sí? Aquí hablan mucho en Antioquia de estar lamboneando, ¿sí? A veces suena fuerte, pero tiene un sentido profundo si la miramos racionalmente. ¿A quién tenemos que lamberle? Al Señor. Pero a veces nuestros afanes mezquinos y orgullosos nos hacen estar buscando redención, justificación, consuelos. ¿En quién? En las criaturas. No son las criaturas. Es el Señor. Y ese es el afán de Dios Padre hoy, que todos nos demos cuenta que el único suficiente para nosotros es Él, que la única suficiencia para nosotros es su amor. Por eso a veces nos enojamos con las criaturas, porque nuestra soberbia y orgullo las convertimos en Dios. Ni los hombres somos el Padre, ni las mujeres son la madre. Hay un Padre que es Dios, una Madre con toda su excelencia que es la Virgen. Qué malas referencias hacemos cuando tenemos el corazón herido, lleno de soberbia, de orgullo, cuando nuestra vida espiritual la vivimos desde ahí. Y por eso maltratamos a la gente, maltratamos a los instrumentos, les hacemos daño, o los elevamos allá en un pedestal donde no deben estar, o los tiramos y los pisoteamos. Porque nos hemos deshumanizado tanto que hacemos fácilmente eso. ¿Y qué quiere Dios Padre? Que nos demos cuenta que solo Él y nada más que Él. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo, el Hijo amado del Padre? A mostrarnos que solamente el Padre. El joven se le acerca y le dice, Maestro bueno, y le dice, solo hay uno bueno, la fuente de la bondad, la suprema bondad, y es Dios Padre. Ese es el que yo vine a mostrarles. Búsquenlo a Él. La Virgen no nos engaña. Vayan donde Él. San José no nos engaña, guardó silencio, porque la única palabra válida es Cristo. ¿Y en qué están recayendo las devociones hoy? La gente recibe y recibe milagros y no se convierte al Padre, no se convierte a Jesucristo. Los hombres y las mujeres de hoy recibimos beneficios todos los días, beneficios naturales y sobrenaturales, y no nos convertimos al Padre, a su amor, que todo lo tiene para nosotros. Por eso el Señor nos pide dejarlo todo, porque hay que dejar todo para poder descubrir al todo. Yo le voy a enseñar a ese rey que cree engreídamente que lo que le está pasando a Israel, a quien yo le mandé a castigar, viene por él, por su fuerza. Fui yo el que lo utilicé para reprender a este pueblo. Yo soy el que doy la muerte y la vida, nadie más. ¿Cómo nos cuesta descubrir que en estas catástrofes naturales está interviniendo el amor de Dios para corregirnos? ¿Cómo nos cuesta? Y hasta dentro de la misma iglesia nos cuesta llegar por la soberbia a ese grado de humildad de que Dios nos está corrigiendo, y como buen papá. Es que no hemos sido los mejores. Y Él corrige para bien, para sanar, para salvar. Porque no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva.
descubrir al Señor y tener la dependencia en Él es lo mejor que nos puede pasar. Por eso San Pablo llegará feliz a decir: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Para mí ya todo es peso muerto en eso tan extraordinario que es conocer a Cristo mi Señor. Y deseo mirar todas las cosas como pérdida con tal de ganar a Cristo, porque en Él lo encuentro todo. Pidámosle a la Virgen que ella nos arranque, nos alcance esa luz tan grande de llegar a tener ese convencimiento en nuestro interior de que el Señor lo es todo y que en la Eucaristía lo tenemos todo. El Papa en su nueva encíclica una de las propuestas que nos hace es que nuestra espiritualidad sea eucarística. A mí me da mucho dolor, se los comparto, ver la frialdad con la que se vive la Eucaristía hoy dentro de nosotros los ministros. Me da mucho dolor ver en los consagrados, religiosos y religiosas, tanta desmotivación con la Eucaristía. Y me duele el corazón cuando veo que se motivan con otras cosas que no son la Eucaristía. Me cuestiona profundamente, con dolor. Porque si la Eucaristía no lo resulta haciendo todo para nosotros, entonces ¿quién? Si eso no es lo que nos estimula, entonces ¿qué es lo que nos va a estimular a ayudar a este mundo que va cada vez más perdido? Oremos mucho y oren por nosotros los ministros, para que se nos abran los ojos del corazón y nos demos cuenta de lo que tomamos todos los días en nuestras manos. Oren, queridos laicos, por nosotros los religiosos y las religiosas, porque no siempre el llevar un hábito y estar en una comunidad supone que estamos amando el gran misterio de la Eucaristía. No siempre a veces el reflejar por fuera apariencias supone que verdaderamente vivimos un camino de verdadera conversión y santidad. Nosotros los religiosos tenemos un peligro muy grande, y es que todos los signos externos aparentan que somos de Dios, suponen ante el exterior que somos de Dios, pero ¿cómo está nuestro corazón? Que haya sacerdotes esclavos de la masturbación, que haya religiosos y religiosas esclavos de desórdenes sexuales. ¿Quién los está complaciendo? ¿Quién? Ellos mismos. Cuando para la misma medicina eso es un daño para la persona, para su desarrollo biológico y psicológico. Para nosotros es pecado y grave. No nos puede traumatizar que el Señor nos llame a una vida santa, pura y limpia. No, nos tiene que entusiasmar que en los matrimonios hoy se esté degradando tanto la vida conyugal, acolitada por consejos de sacerdotes y consagrados. Yo no voy a juzgar intenciones, pero en los hechos hay orientaciones que no son las correctas, no son las del Evangelio, no son las del Señor. Cristo no le va a decir a una esposa: para que tu esposo no caiga en adulterio, complácelo en todo. Cristo no le va a decir eso. Cristo les va a decir: deben vivir la castidad los dos. Cristo le va a decir a la esposa: tú tienes que educarlo y enseñarle a vivir la pureza sexual dentro del matrimonio, con el diálogo, con la paciencia, con la firmeza también.
con la formación. Esposas, a ustedes les toca formar a sus esposos. No es que los pobres a veces son instintivos cieguitos, ¿sí? Desesperaditos. Con paciencia, explicando. Pero ya te lo dije ayer, hoy también se lo dices. San Juan Pablo II tiene 4 catequesis bellísimas de 1980, el mes de octubre, para hablar de cómo debe ser la vida conyugal del matrimonio. Y si algún sacerdote o algún consejero espiritual a ti te dio un consejo contra, llévale esas catequesis y ve y léeselas. Y le mira, este es el pensamiento de la iglesia, Padre. Este es el pensamiento. Ayudémosles. Ustedes también nos pueden ayudar a formar a nosotros. No con soberbia, con presunción. Mire, vaya, mire esto. Tan hermoso. El Papa está llamando a la civilización del amor. Y dice que no nos afanemos por grandes realizaciones. Comencemos con lo pequeñito. Esposas, empiecen con lo pequeñito, que eso es lo grande, con ese esposo. Empiecen con esos hijos, no le entreguen la educación de sus hijos hoy a nadie. Papás, ustedes son la escuela más estupenda que Dios ha instituido para formar esos hijos. Les dio la gracia de Estado, no se los entreguen a nadie. La Gaudium et Spes dice que la tarea de los padres en la educación de los hijos es insustituible. Por eso el derecho canónico dice que para la vida religiosa mínimo de 17 años se pueden entrar. De resto tienen que estar con sus papás. No, tienen que estar en otro lugar. La iglesia es sabia. Es sabia. Porque la iglesia sabe muy bien dónde está la fuente educativa de los hijos. ¿Qué hace esta sociedad del demonio hoy? Apartando a los papás de esa cercanía de los hijos. Por eso tantos venimos a veces con heridas de abandono, de rechazo, porque no lo estuvimos ahí. Pero saben que la gran esperanza es Cristo, que viene a suplir todo eso y a sanarnos de todo eso. Si no tuviste a papá y a mamá, aquí estoy yo. Vamos juntos, llévame de la mano, nos dice Jesús, y vamos a recorrer toda esa infancia tuya entre los dos juntos, que yo la voy a reconstruir. Como papá Dios siempre la quiso. Esa es la sanación interior. Es que en Cristo lo tenemos todo. Ha venido a restituir todo lo dañado, lo perdido. Enamorémonos de Jesús. En la Eucaristía, en el corazón de la Virgen, rezando el rosario. En lo sencillo, en lo simple. En la adoración eucarística, en la Biblia. Ahí está el Señor para todos nosotros. Él es suficiente, Él es indispensable, Él lo es todo para nosotros y para los demás. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.